A lo largo de los años hemos visto grandes fichajes en el fútbol mexicano. Algunas han sido grandes contrataciones y otras han sido auténticos fracasos. Así que hoy vamos a ver el peor fichaje en Liga MX por año, desde 2007 hasta 2023. El peor fichaje del 2007 fue el del Kikín Fonseca Tigres. Llegó procedente del Benfica de Portugal por casi 4 millones de euros, siendo el fichaje más caro que había hecho Tigres en su historia. Tenía 28 años y aún era seleccionado nacional. En su primer torneo no le fue tan mal, anotó 7 goles en la Clausura 2007, pero entre la Apertura 2007 y la Apertura 2010 apenas hizo 9 goles, dejando a Tigres con 16 goles en 116 partidos. Se fue prestado a Atlanta en 2011 y finalmente los Potros lo terminaron comprando. Otros malos fichajes en ese año fueron el del delantero argentino Lucas Castromán al América, quien lo contrató por casi 3 millones de euros, no anotó ni un gol en 20 partidos y se fue a los 6 meses a Boca Juniors por solo 500,000 euros. Y el del delantero paraguayo Erwin Ábalos, quien llegó a Toluca a ser el sucesor de Cardoso, pero no anotó ni un gol en 21 partidos con los Diablos y tras solo un torneo, Toluca lo terminó enviando a Racing. En 2008 el peor fichaje fue el del delantero argentino Alfredo Moreno al América. Llegó a las Águilas con 28 años después de haber sido goleador en Necaxa y San Luis por la cantidad de 3 millones y medio de euros, en ese entonces el cuarto fichaje más caro en la historia del América, pero con los azulcremas apenas pudo hacer 4 goles en 14 partidos, por lo que tras solo un torneo con el América se fue prestado a Necaxa por un año y más tarde sería vendido a San Luis. El peor fichaje del 2009 fue el de Omar Bravo a Tigres. Bravo ya era uno de los máximos goleadores en la historia de Chivas y había dado el salto a Europa para jugar en el Deportivo La Coruña. Pero tras solo 6 meses ahí, fue cedido a Tigres. Bravo apenas pudo jugar 6 partidos con los felinos, donde no anotó ni un gol, regresando a España con 29 años. Otro mal fichaje fue el de Jared Borghetti a Chivas, que en ese entonces era el máximo goleador histórico de selección mexicana. En su único torneo con el rebaño, no anotó ni un gol en 12 partidos, siendo Chivas el único equipo en su carrera en donde no logró marcar ni un gol. En 2010 el peor fichaje fue nuevamente de Tigres, fichando al delantero brasileño de 21 años Everton, por 4 millones de euros, siendo el fichaje más caro en la historia del club, pero en todo el 2010 apenas jugó 15 partidos en los que no anotó ni un gol, por lo que fue cedido al Botafogo en 2011, al Suwon Bluewins en 2012 y al Atlético Paranaense en 2013, para finalmente terminarlo vendiendo al Flamengo en 2014 por 1,5 millones de euros. El peor fichaje en 2011 fue el de Hugo Droguett a Cruz Azul. Droguett había tenido un buen paso por Tecos y por Morelia, por lo que la máquina pagó 2.300.000 euros por el chileno de 28 años, pero Droguett solo anotó 2 goles en sus 2 torneos con Cruz Azul, por lo que la máquina lo mandó cedido en 2012 al Jeonbuk y lo vendió en 2013 al Deportivo Cali. En 2012 el peor fichaje fue el del español de 34 años Raúl Tamudo al Pachuca. El delantero llegó a los Tuzos siendo el máximo goleador en la historia del Español de Barcelona y con experiencia en selección española donde anotó 5 goles en 12 partidos. Pero el veterano en solo un torneo en México no anotó ni un gol en 11 partidos, regresando a España a inicios del 2013 para jugar en el Rayo Vallecano. Otro mal fichaje en 2012 fue el del delantero mexicano Nery Castillo, también a Pachuca, que llegaba a jugar por primera vez en el fútbol mexicano con 28 años. Castillo solo anotó un gol en 15 partidos con los Tuzos. También mencionar el fichaje del delantero argentino de 30 años Emanuel El Tito Villa Pumas, quien era el goleador de Cruz Azul. Villa era el primer fichaje de Pumas en 4 años, por lo que era una gran apuesta para Pumas, pero el Tito solo anotó 3 goles en 14 partidos y se fue tras solo 6 meses con los auriazules. El peor fichaje en 2013 fue el del delantero ecuatoriano de 30 años Narciso Mina al América, quien llegaba después de ser campeón de goleo en Ecuador. Mina llegó al América valiendo 2,5 millones de euros. En ese año anotó 13 goles en 36 partidos y el América lo vendió al Atlante, valiendo 800,000 euros. Otros malos fichajes en ese año fueron el de Aldo de Nigris a Chivas, quien costó 4,5 millones de euros, siendo el fichaje más caro en la historia de Chivas en ese entonces, y en 2 años apenas hizo 12 goles en 60 partidos. Y el del delantero colombiano Duvier Riascos a Pachuca, por quien pagaron 7 millones de euros, que en ese momento lo convertían en el fichaje más caro en la historia del club, pero solo pudo anotar 2 goles en 18 partidos, por lo que Pachuca lo vendió a los 6 meses de haberlo contratado. En 2014 el peor fichaje fue el de Ángel Reina Chivas. El rebaño pagó 3.700.000 euros, siendo el segundo fichaje más caro en la historia del equipo, solo por detrás del de Aldo de Nigris un año antes, y siendo el mejor pagado del equipo. En su primer torneo no anotó ni un gol, en su segundo torneo hizo 2 goles, para la Apertura 2015 fue separado del equipo y no fue registrado para el Clausura 2016 por falta de compromiso, dejándolo como agente libre. Otro mal fichaje en 2014 fue el del delantero argentino de 24 años Andrés Ríos al América,
que llegó procedente de River Plate por casi 4 millones de euros y apenas hizo 2 goles en 12 partidos en su único torneo con las Águilas, por lo que el América lo mandó cedido a Leones Negros y dejándolo libre en 2015. El peor fichaje en 2015 fue el del delantero nigeriano de 31 años Ikeuche a Tigres. Llegó procedente del Villarreal por 3 millones y medio de euros, pero por lesión solo pudo jugar un partido con Tigres, donde anotó un gol, por lo que Tigres lo prestó al Málaga y dejándolo libre solo un año después de haberlo comprado. También mencionar el fichaje de Roque Santa Cruz a Cruz Azul, máximo goleador histórico de la selección de Paraguay y con experiencia en equipos como Bayern Múnich y Manchester City. La máquina pagó 1,5 millones de euros por él y era el mejor pagado de toda la liga mexicana, recibiendo 2 millones de dólares al año. Santa Cruz apenas jugó 10 partidos en los que anotó 4 goles, siendo cedido también al Málaga 6 meses después de haberlo contratado y quedando libre en 2016. En 2016 el peor fichaje fue el de Gullit Peña a Chivas, por quien Chivas pagó 7.300.000 euros, siendo el fichaje más caro en la historia de Chivas en ese entonces y con sueldo de 2 millones de dólares anuales, lo que lo hacían el mejor pagado del equipo. En su primer torneo no le fue tan mal, hizo 7 goles en 21 partidos, pero un penal fallado que dejaba a Chivas eliminado contra el América en liguilla cambió su rumbo. En el siguiente torneo solo anotó un gol, por lo que Chivas lo prestó a León y finalmente lo vendió a Rangers de Escocia en 2017 por 3 millones de euros. Otro mal fichaje en 2016 fue el del francés de 24 años Andy Delort a Tigres. Los felinos buscaban repetir la fórmula de Gignac, por lo que pagaron 8 millones de euros por el delantero, siendo el segundo fichaje más caro en la historia del club en ese tiempo. Delort solo hizo 4 goles en 16 partidos en su único semestre en México, por lo que Tigres lo vendió al Toulouse por 6 millones de euros. El peor fichaje en 2017 fue el del defensa francés de 25 años Timothy Collot a Tigres. Llegó procedente del Borussia Mönchengladbach por 5 millones de euros, pero en el año que estuvo en Tigres, por lesión apenas jugó 7 partidos, por lo que Tigres lo mandó a préstamo al Saint-Étienne por 2 años y finalmente el Saint-Étienne lo compró por 4 millones y medio de euros. Otros malos fichajes en 2017 fue el de Edson Puch a Pachuca, quien pagó 6.200.000 euros por el chileno, siendo el segundo fichaje más caro en la historia de Pachuca en ese entonces, pero en su único torneo con los Tuzos solo hizo 2 goles en 12 partidos, por lo que Pachuca lo prestó a Querétaro en 2018 y a la U Católica en 2019, quien lo terminó fichando por apenas 300.000 euros, y el del delantero Martín Cauterucho a Cruz Azul, que llegó por 4.700.000 euros, siendo el segundo fichaje más caro en la historia de Cruz Azul en ese entonces, y en 3 años con la máquina apenas hizo 12 goles en liga, por lo que Cruz Azul no le renovó contrato y el argentino se fue libre. En 2018 el peor fichaje fue el del delantero francés Jérémy Ménez al América, que en su intento de tener a su Gignac le tenían un contrato de 3 millones de dólares anuales. En su primer torneo anotó 5 goles, de los cuales 4 fueron de penal. En el Apertura 2018 no jugó ni un partido por lesión y para el Clausura 2019 solo jugó 3 partidos, en los cuales no anotó, dejando a la América con 5 goles en 23 partidos en un año y medio. También mencionar el fichaje del delantero de 35 años Landon Donovan a León, que llegó después de un año sin jugar y con un sueldo de casi 2 millones de dólares anuales, pero el estadounidense solo jugó 8 partidos con León y al terminar su único torneo en México se retiró. Y el fichaje de Walter Montoya a Cruz Azul, que llegó procedente del Sevilla por 5 millones y medio de euros, siendo el segundo fichaje más caro en la historia de Cruz Azul en ese entonces. En un año con la máquina, el argentino apenas hizo 3 goles en 63 partidos, por lo que Cruz Azul lo prestó a Gremio y a Racing y lo dejó libre en 2021. El peor fichaje en 2019 fue el del delantero de 25 años Nicolás Castillo al América. El chileno había sido figura en Pumas, dio el salto a Europa para jugar en el Benfica de Portugal, pero después de solo 6 meses ahí, el América pagó poco más de 7 millones de euros por Castillo y lo convirtió en el mejor pagado de la liga. En 2019 jugó un total de 24 partidos en los que anotó 9 goles y falló un penal en la final de la Apertura 2019, pero las lesiones no le permitieron jugar al chileno y entre todo 2020 y la primera mitad del 2021 solo jugó un partido, por lo que el América lo mandó cedido al Juventud de Brasil y terminó quedando libre para 2022. Otro mal fichaje fue el de Oribe Peralta a Chivas, que llegó procedente del odiado rival con 35 años y siendo el mejor pagado de Chivas. El delantero apenas hizo 2 goles en 41 partidos en 2 años y medio con el rebaño, por lo que al terminar contrato con las Chivas se retiró. También mencionar el fichaje de Giovanni Dos Santos al América, que en 2 años con las Águilas recibió 4 millones y medio de euros y solo hizo 4 goles en 42 partidos. Terminó su contrato de 2 años y quedó como agente libre en 2021 con apenas 32 años y que hasta la fecha no ha encontrado equipo. En 2020 el peor fichaje fue el del delantero de 22 años Uriel Antuna Chivas,
El rebaño le pagó casi 10 millones de euros a Manchester City por el joven mexicano, siendo el segundo fichaje más caro en la historia de Chivas. En su primer torneo no anotó ni un gol en 9 partidos. En su segundo torneo solo hizo 4 goles en 20 partidos. Por Antuna tuvo problemas extracancha y sumado a su mal nivel, hacía que su propia afición lo abucheara. En sus últimos 2 torneos apenas anotó 2 goles en 33 partidos, por lo que Chivas lo mandó a Cruz Azul a cambio de Roberto Alvarado. Otro mal fichaje en ese año fue el del delantero marfileño de 21 años, Akeloba, a Monterrey, que pagó poco más de 7 millones de euros, lo que lo hacía el cuarto fichaje más caro en la historia del club. El africano hizo 7 goles en 27 partidos en año y medio con Rayados, y a mediados de 2021, Monterrey lo vendió por 6 millones de euros al Nashville de la MLS. El peor fichaje en 2021 fue el de Florent Thauvin a Tigres, siendo otro intento más de Tigres por replicar lo de Gignac. Thauvin, que había sido campeón del mundo en 2018, llegó a Tigres como agente libre, aunque su valor era de 17 millones de euros. El delantero tenía contrato de 5 millones de euros por año, teniendo el mayor sueldo en la historia del fútbol mexicano. En año y medio con Tigres, el francés solo hizo 8 goles en 38 partidos, por lo que Tigres le terminó rescindiendo el contrato. En 2022 el peor fichaje fue el de Dani Alves a Pumas, jugador con más títulos en la historia del fútbol y considerado uno de los mejores laterales derechos de la historia. Llegó a Pumas libre, después de haber terminado contrato con el Barcelona. Pumas, que no estaba acostumbrado a pagar grandes sueldos, hizo la excepción con el brasileño, con un sueldo de 3 millones y medio de euros anuales, lo que lo convertía en el segundo mejor pagado de toda la liga. A pesar de que Alves no tuvo un mal nivel, el equipo en general sí, terminando el torneo en puesto 16. Alves no anotó ni un gol y fue abucheado por la afición de Pumas. Para su segundo torneo solo jugó un partido, ya que fue detenido en Barcelona, por lo que Pumas le rescindió el contrato al jugador, que hasta la fecha está en la cárcel. Finalmente, el peor fichaje en lo que va del 2023 es el de Ramiro Carrera a Cruz Azul. La máquina le pagó 1,5 millones de euros al Atlético Tucumán por el argentino, pero Carrera solo jugó 10 partidos y no anotó ni un gol en su único torneo en México, por lo que Cruz Azul lo regresó a Tucumán a préstamo. Esto es todo por el video de hoy. Comenta algunos otros malos fichajes, dale like al video y suscríbete al canal.